Buenas noches, ¿cómo están? Soy el doctor Ángel Samanés Obeso, soy médico pediatra neonatólogo, laboro en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y docente de la Academia Villamédica. Un favor, ¿se ve y se escucha bien? ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, excelente. Muy bienvenidos a Expo Villamédica. Vamos a comenzar con las preguntas de neonatología. Por ejemplo, ¿cuál es la principal causa de muerte perinatal? O sea, ¿de qué se mueren los bebés en ese periodo de tiempo que es antes de nacer hasta después de nacer? A eso se llama muerte perinatal, aquella entre las 28 semanas de edad gestacional hasta los primeros 7 días postnatal. ¿Cuál es esa principal causa de mortalidad? Muy bien, prematuridad. La gran mayoría de niños fallece por prematuridad. Si yo me hago una pregunta de todos los embarazos que yo tengo, ¿cuántos son prematuros? Acá estas son las Villapepas, un 10% de todos los embarazos. ¿Y quiénes son los prematuros que mueren? Generalmente son los prematuros extremos. ¿Y a quién le llamamos prematuros extremos? Aquellos menor de 28 semanas de edad gestacional. Eso es lo que debemos tener en consideración. Ahora, ¿en qué porcentaje puede disminuir el peso de un recién nacido a término en la primera semana? Recuerden que ustedes como adultos, su porcentaje de agua corporal total es igual al 60%. ¿A predominio de quién? Del intracelular, 40%. Y el extracelular es un 20%. Ahora, miren lo que sucede en el feto. En el feto, el porcentaje de agua corporal total, o sea, el peso puede ser igual hasta un 80-90% a más. ¿A predominio de quién? Del extracelular, a predominio del extracelular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que van pasando los días, baja de peso el bebé. Por ejemplo, cuando nace un bebito, nace con los ojos hinchados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un predominio del extracelular. Nace edematizado. Ningún papá pregunta de qué color son los ojos de mi bebé, porque sus ojos están hinchados, no se les ve. Entonces es normal que un bebé baje de peso en la primera semana. ¿Y cuánto baja de peso? Un 10%. Esa bajada de peso va en relación a un 5 a 10% en la primera semana de nacido. Por este concepto, ¿ah? Muy bien. ¿Un recién nacido perderá calor por radiación? Sí. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes creen? Marjorie, Xiomara, se le desnuda en un ambiente frío. Ahora, el recién nacido tiene una alta probabilidad de perder calor. ¿Por qué? Porque tiene una alta relación de su superficie corporal con respecto a todo su volumen. ¿Cuál es el área de mayor superficie corporal? ¿Por dónde va a perder calor? La cabeza. Por eso es que se primero. Y ahora, ¿cómo pierde calor? Ahí están los mecanismos. Por ejemplo,
Vamos a ver. Uno, ya, ¿qué es lo que sucede? Si yo coloco un bebé que está caliente, calientito está el bebé, acuérdense que está saliendo de 37 grados de la barriguita de la mamá a un ambiente frío de 28 grados y le pongo en contacto con un pañal frío o con una toalla fría, ¿qué le va a pasar a este bebito? Va a perder calor. El bebito que está caliente le va a pasar su calor al pañal. Ese mecanismo de pérdida de calor entre dos cuerpos en contacto, ¿cómo se llama? El mecanismo de pérdida de calor entre dos cuerpos en contacto se llama conducción. Es un mecanismo de pérdida de calor. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes para evitar que pierda calor así? Calentar antes las mantas. Nunca le pueden poner a un bebito unos pañales fríos, ropita fría, porque se va a enfriar. Miren otro mecanismo. El bebé está caliente. Le coloco en una incubadora y la incubadora está fría, pero no están en contacto pegaditos. Están a distancia entre dos cuerpos. A distancia, la pérdida de calor se llama radiación. Radiación. Otro mecanismo de pérdida de calor. Por ejemplo, al bebé le baño con agua. El agua, ¿qué cosa es? Un fluido. Pérdida de calor entre un sólido y un fluido se llama convección. Al bebé nunca se le debe bañar en las primeras 24 horas de nacido. ¿Por qué? Porque se enfría. Pero si yo le pregunto a ustedes, Fiorella, Edgar, todos, ¿cuál es la única indicación en la que yo debo bañar a un bebé ni bien nace? Hijo de mamá con VIH. Alex, hijo de mamá con VIH. Es la única indicación para bañar a un bebé ni bien nace. ¿Ya? Otro mecanismo de pérdida de calor. El bebito sale caliente de la barriga de la mamá porque está a 37 grados, ¿no? Pero ¿cómo está? Con su cuerpo mojado. Imagínense que ustedes salen del trabajo, salen de clases en el invierno. Súper frío el invierno. Llegan a su casa, no hay nadie. Se bañan con agua súper caliente, así quemando el agua. Ustedes se olvidan la toalla en la terraza, en la azotea. Caballero, pues tienen que ir a recoger, salen desnudos, al frío. ¿Qué le va a pasar? De su cuerpo va a parecer que sale humo. Esa pérdida de calor por el paso de agua, que su cuerpo está mojado a vapor de agua, se llama evaporación. Fiorella, por ejemplo, ¿usted cómo previene la pérdida de calor por evaporación? Si está mojado alguien, le tengo que secar su cuerpo. ¿Ya? Así, esos son los mecanismos de pérdida de calor. Muy bien. De las medidas profilácticas inmediatas al nacer, o sea, medidas que le damos al recién nacido para evitar que se enferme. ¿Cuál es esa medida que me va a prevenir la sepsis neonatal? ¿Qué creen ustedes? ¿Colocándole antibióticos en los ojitos? ¿Cuidando el cordón umbilical? ¿Bañando al bebé? ¿Cubrible con compost tibios y contacto precoz piel a piel? ¿Cuál creen? Adecuado manejo del cordón umbilical. Esa es una de las medidas profilácticas. Acuérdense que por el cordón umbilical, ¿qué van?
van los vasos umbilicales. Y esos vasos umbilicales llevan sangre ¿hacia dónde? Sangre al hígado y al corazón y grandes vasos. O sea, si le cortan con la mano cochina, se va a meter una bacteria, ¿no? Entonces yo tengo que tener cuidado con todo eso. ¿Y cuál es una de las medidas profilácticas? El uso de alcohol puro 70 grados para prevenir sepsis neonatal y tétanos neonatal. ¿Cuál es la otra? Clorexidina también al 4%. ¿Cuál es la otra medida profiláctica? El uso de vitamina K. ¿Para prevenir qué cosa? La enfermedad hemorrágica del recién nacido. Acuérdense que la vitamina K nos va a favorecer la síntesis de ¿qué? De factores de coagulación. Pero cuando el bebé nace, nace con una deficiencia de vitamina K. Entonces yo le tengo que colocar para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Y por último, la prevención de la oftalmia por gonococo. ¿Qué le coloco? Antibióticos oftálmicos. ¿Qué nos dice la literatura? Puede ser eritromicina oftálmica o tetraciclina, pero no, la gran mayoría de hospitales, centros, no tiene estos. Entonces, ¿qué le coloca? Cloranfenicol, ciprofloxacino, gentamicina oftálmica, el antibiótico que haya. Y sí, tiene buena respuesta. Muy bien. Se recibe a un recién nacido de 3 kilos 400. Tiene llanto enérgico, buen tono muscular, está en cuadriflexión y discreta cianosis distal. Esta cianosis distal se llama acrocianosis. Es normal, lo tienen por frío en los bebés. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Secable, colocarlo con la mamá. Yo como médico me llevo al bebé. La respuesta es A. Secable y colocarlo inmediatamente con la mamá. Cuando un bebé nace, yo debo hacerme 3 preguntas. ¿Es a término este bebito? O sea, tiene más de 37 semanas. ¿Tiene buen tono? ¿Respira? ¿O llora? Y si el bebé no es a término, no tiene buen tono, no respira o no llora, ¿quién se lo lleva? El médico, para ayudarle a respirar. Pero ¿qué pasa si el bebé es a término? Tiene buen tono, respira o llora, ¿quién se lo lleva? La mami, para darle qué cosa, calor, posición de la vía aérea, ¿ya? ¿Qué más? Secar y evaluar, ¿ya? Eso es lo que debemos hacer. ¿Y este bebé con 3 kilos 400 parece a término? Sí, parece grande. ¿Llora? Sí, llora y fuerte. ¿Tiene buen tono muscular? Sí. Y la cianosis distal no interesa porque es normal. Entonces que vaya con su mamá. Muy bien. La calificación de Apgar me permite identificar qué cosa en el recién nacido. Muy bien. La vitalidad del recién nacido. O también le llaman adaptación del intraútero. Acuérdense que ha estado dentro de la barriguita de la mamá y acaba de nacer. Adaptación del intraútero al extraútero. Para eso me sirve el Apgar. Y por ejemplo, el Apgar tiene 3 variables, tiene 5 variables. Uno, de apariencia. A, de apariencia. Color. Está rojo, está cianótico, está ligeramente cianótico. P, de pulso, frecuencia cardíaca. G,
gesticulación, paso de la sonda. A, de actividad, tono muscular. R, esfuerzo respiratorio. ¿Ya? Entonces acá yo tengo 3 valores. Le puedo otorgar a este bebé el valor de 0 si es que está grave, de 1 si es que está medio indiferente, 2 puntos si es que la carita está feliz. O sea, 0 está mal, 1 más o menos, 2, ¿qué cosa es? Está bien. A mayor puntaje, estoy mejor. Por ejemplo, recién nacido a término, parto vaginal con doble circular de cordón. Rosado con extremidades azules. ¿Cuántos puntos le dan? ¿0, 1 o 2? ¿Cuántos puntos le dan? Un puntito le doy. ¿Cómo sería para que yo le dé 2 puntos? Que esté completamente rosado. Que está excelente. Y para darle 0, está completamente cianótico, pálido. Muy bien. Frecuencia cardíaca de 90. ¿Cuánto le dan? Un punto. El punto de corte es 100. Más de 100, 2 puntos. Menos de 100, 1 punto. Acá dice menos de 100. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30, puede ser 40, puede ser 50, puede ser lo que sea. ¿Ya? Dice menos de 100. Y para darle 0, Kevin, ¿cuánto de frecuencia cardíaca debería tener? 0, Kevin. 0 es 0. Muy bien, un punto. Ahora miren, gestos faciales durante la aspiración. ¿Cuánto le darían? ¿0, 1 o 2? Xiomara, ¿y por qué no le da 2, Kevin? ¿Por qué no le dan 2 puntos? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Por qué no le dan 2? ¿Y por qué es 1? Porque eso, Fiorella, porque es con la sonda. Les pregunto, ¿a un niño sano le van a estimular con la sonda para obtener una respuesta? No, le das 2. A este bebé le tienes que poner una sonda para que obtengas una respuesta. 1. Y si le colocas la sonda y no responde, 0. O sea, solo tienen en una valoración de escala solo 3 opciones. Tono con cierta flexión. ¿Cuánto sería? ¿0, 1 o 2? Sería 1. Tono adecuado, 2. Cierta flexión, 1. Y flácido, 0. Respiración lenta e irregular, ¿cuánto sería? Respiración lenta, 1. Respiración fuerte, llanto enérgico, ¿cuánto suma? 5. Acá hay un error, Acá hay un error, es 5. 5 es la respuesta, ¿ya? 5. Así deben sacar la valoración de Apgar. No tengo que aprenderme todo eso, sino qué variables necesito y qué opciones de puntaje tengo. Por ejemplo, miren, esta pregunta parece difícil. Como que ustedes ven esta pregunta de edad gestacional y les dice a ustedes, ¿sabes qué? Tienes que saber Capurro, tienes que saber Ballard para sacar la edad gestacional, tienes que saber Asher. Pero ustedes en el examen se van a bloquear porque tienen tantas escalas. Entonces, miren, si un neonato presenta pliegues en toda la región plantar, ¿cómo es eso, doctor? Su dedito, todo su pie tiene pliegues.
El cartílago auricular está rígido. Miren cómo está mi oreja, llena de cartílago. Le hago así, ¡bup! Vuelve a su mismo lugar. Vuelve a su mismo lugar inmediatamente. En cambio, en un bebé muy prematuro, la oreja está, hago así, se pega. Porque no tiene cartílago. Nódulo mamario de 7 milímetros. ¿Ya? ¿A qué edad gestacional corresponde? Con solo este dato de cuántos pliegues plantares tiene el bebé, yo le saco la edad gestacional. ¿Ya? Si está en todos los pliegues plantares, tiene mayor de 38 semanas. Si está en 2/3 anteriores, o sea, hasta acá, y de ahí se va, tiene entre 36 a 38. Si no tiene pliegues o es menos de 1/3 de la parte anterior, es menos de 36 semanas de edad gestacional. Y esto me salió con el test de Asher. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deben recordar? Los pliegues plantares. ¿Ya? Luego de un parto cefálico, el neonatólogo describe en el recién nacido un área hematosa que está mal delimitada. Atraviesa las diferentes partes del cráneo. ¿Cuál es el diagnóstico? Caput sucedáneo. ¿Qué es el caput sucedáneo? Es un edema del tejido celular subcutáneo. O sea, en cristiano, ¿qué cosa es? Agua. Cuando ustedes se doblan la muñeca, un esguince de muñeca, ¿solo se le hincha la muñeca o toda la mano? ¿Qué les pasaría en su mano si se tienen un esguince de muñeca? Toda la mano, o sea, no respeta suturas. Atraviesa de un lugar a otro. ¿Qué más? Inicia desde que nace, yo me doy cuenta. En la cabeza el bebé está ahí, dale, que quiere salir y se va golpeando, se va edematizando. ¿Ya? Por eso, caput sucedáneo. ¿Cuánto dura el caput sucedáneo? Entre 3 a 4 días y desaparece solo. Muy bien. Recién nacido de parto vaginal con expulsivo de 90 minutos. Macrosómico muy grande, más de 4 kilos. Pesa 4 kilos 200. Antecedente materno de 2 bebés grandes macrosómicos. Miren, desde el segundo día de vida, o sea, recién acá se dan cuenta, antes no se han dado cuenta. Observan una tumoración parietal derecha de 8/10. ¿Cuál no atraviesa línea media? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, el cefalohematoma. ¿Qué cosa es el cefalohematoma? ¿Qué cosa es el cefalohematoma? A ver, es una hemorragia subperióstica. Por ejemplo, aquí está la cabeza del bebé, cráneo derecho, cráneo izquierdo. Cada hueso de nuestro cuerpo y en el especial de los bebés, todos nuestros huesos están cubiertos, ¿por qué? Por una membranita llamada periósteo. ¿Ya? Esa membranita. Pero es una hemorragia subperióstica, debajo del periósteo. Entonces acá se va hinchando de sangre, está debajo del periósteo. No genera anemia y shock porque es poco el sangrado. ¿Y cuándo inicia? Horas después de nacer. ¿Por qué? Porque sangre de a poquito se va llenando. ¿Ya? ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto va a durar esto? Entre 2 semanas
a 3 meses. ¿Ya? ¿Y cuál es el hueso que más se afecta, doctor? ¿Qué hueso es el que más se afecta? La clavícula, muy bien. Recién nacido de parto vaginal, con líquido amniótico verde, que pesa 4 kilos 500 macrosómico, al examen inestable con reflejo de Moro. Miren, reflejo de Moro incompleto, no llega a ser esto, que es el Moro, hiperextensión de miembros superiores e hiperextensión de la cabeza. ¿Ya? Reflejo de Moro incompleto, pegado al cuerpo, rotación interna. El antebrazo del bebé está en pronación, mirando hacia allá. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Parálisis braquial. O conocida como de Duchenne. ¿Ya? Conocida como la parálisis braquial de Duchenne. ¿Y qué raíces nerviosas se afectan? C4, C5, C6. ¿Ya? Esa es la parálisis braquial de Duchenne. ¿Y por qué se da una distosia de hombros a la hora que ha intentado salir el bebé? Acuérdense esto. Y en los reflejos, doctor, ¿qué otra ayuda nos va a dar para un examen? El moro es incompleto o ausente. En cambio, la prensión palmar está presente. Ya miren, propina de mesero le llaman algunos. Recién nacido, de 40 semanas de gestación, habrá 3 a los 5 minutos, 7 a los 10 minutos. A las 12 horas se observan movimientos repetitivos orobucolinguales. ¿Qué tipo de convulsiones presenta? Muy bien. Las sutiles, que se dan en casos de encefalopatía hipóxica isquémica. Son convulsiones que aparecen primeras 24 horas del evento, ¿ya? Primeras 24 horas. Movimientos bucolinguales, comienza chupeteo. Otro, como del boxeador que quisiera boxear. Otro, las piernitas que comienzan a boxear. Ojo, ¿ah? ¿Y cuál es el tratamiento, el anticonvulsivante de elección? ¿Cuál es el anticonvulsivante de elección? Fenobarbital. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es un criterio que me dice que el bebito tiene sepsis neonatal de todas estas? De todas esas respuestas, ¿cuál es el criterio para sepsis neonatal? A ver, ¿qué me dicen? Leucocitos mayor a 25,000. El gold estándar para diagnóstico de sepsis son los hemocultivos. El hemograma es inespecífico. En las primeras 24 horas es normal leucocitos hasta 30,000. ¿Ya? ¿Quién tiene más valor? La leucopenia. ¿Ya? Recuerden eso siempre. Y hay un índice llamado IT, inmaduros
sobre totales. Si es más de 0.2, es diagnóstico. Inmaduros sobre totales, o sea, abastonados. Muy bien. El diagnóstico más probable en un neonato que presenta aumento de la salivación, tos, cianosis, se atraga con la leche y tiene antecedente materno de polidramnios. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver. ¿Cuál sería el diagnóstico? Muy bien, atresia esofágica. ¿Cómo se llega al diagnóstico de atresia esofágica? Primero, diagnóstico prenatal, ¿ya? Antes de nacer. ¿Y qué más? Polihidramnios. ¿Por qué? Porque los bebés producen el líquido amniótico a través de la orina, ¿no? Eso de ahí se metaboliza y hacia dónde se va después que uno orina, se va a la cavidad amniótica. Después de la cavidad amniótica, ¿hacia dónde se va? El bebé lo traga, ¿no? Pero en este caso le falta una parte del esófago por una atresia esofágica. Entonces todo se va a quedar acumulado en la cavidad amniótica, llevando al diagnóstico de polihidramnios. Y cuando nace, ¿qué va a pasar? Nadie se dio cuenta. Tiene cialorrea, comienza a toser con la leche, le das y chatora, se pone cianótico. El diagnóstico, atresia esofágica. Muy bien. ¿Y cuál es el tipo más frecuente de fístula traqueosofágica? Estos bebés con atresia esofágica, la gran mayoría de veces se asocia también a una comunicación anormal entre la tráquea y el esófago. ¿Y cuál es la más frecuente? La atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal, o también llamada la tipo C o tipo 3. No se olviden de eso. ¿Cuánto es de toda la frecuencia de todas? 87%. Es la más frecuente de las atresias esofágicas. Bernardo, ¿cuánto dura un cefalomatoma? Uf, semanas a meses, 2 semanas a 3 meses. ¿Ya? Recién nacido con síndrome Down. Presenta vómitos biliosos. En la radiografía de abdomen se observa signo de la doble burbuja. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál creen ustedes? B. Estenosis duodenal. La estenosis duodenal es una forma de atresia del duodeno. Es una forma de atresia del duodeno. Es la forma más leve. Por eso es la respuesta. ¿Y qué datos siempre nos ponen? Como el paciente robot, en teoría, ¿no? Niño con síndrome Down, vómitos biliosos y radiografía. Signo de la doble burbuja. Diagnóstico, ¿cuál sería? Atresia duodenal, dentro de ella la estenosis duodenal. Muy bien. Lactante de 3 semanas de vida es el primer hijo. Presenta vómitos no biliosos que aumentaron progresivamente, haciéndose más frecuente y en proyectil. Al examen se evidencia una onda peristáltica que se proyecta hacia el epigastrio y a mesogastrio. Tumoración pequeña en cuadrante superior derecho. Radiografía de abdomen, burbuja de gas en el estómago. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, estenosis hipertrófica del píloro. La estenosis hipertrófica del píloro se da entre qué semana y qué semana. Entre la tercera, disculpen, entre la tercera y la quinta semana, con un pico entre la segunda y la tercera semana. ¿Ya? Los vómitos no biliosos son el signo principal. Es lo que más ocurre. ¿Por qué? Porque está obstruido abajo, pues.
toma leche, ¡buf! Lo está botando. Estenosis hipertrófica del píloro. ¿Y cuál es el método diagnóstico de elección? ¿Qué creen ustedes? ¿Con qué diagnóstico? Con el uso de la ecografía abdominal. Ecografía abdominal. ¿Y el tratamiento cuál es? La piloromiotomía ¿de quién? De Ramstedt. Tiene nombre propio. Tiene nombre propio. Muy bien. Ha sido un cuestionario muy breve que ha abarcado casi todo lo básico de neonatología. ¿Ya? Ha sido dado con mucho gusto para ustedes. Espero que les sirva y nos vemos en las siguientes exposiciones. Muchas gracias para servirles. Gracias. A descansar. A descansar, que ya también por ahora también está medio cansado. Ya, cuídense. Gracias.